hablando a nuestro corazón ese mensaje, esa palabra que necesitamos. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos y enséñanos a vivir, Señor, bajo tu palabra. Ser una iglesia hacedora de tu palabra. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos y enséñanos a ser una iglesia apasionada por ti, una iglesia que no pueda vivir sin tu presencia. Gracias, precioso Espíritu de Dios, muchas gracias. Rogamos que seas tú quien nos hable en esta noche, Señor, y que sea tu precioso Espíritu Santo en cada uno de nosotros, derramando esta unción que rompe todo yugo, papito. Muchas gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, amén y amén. Siéntense, gracias. Amén. Estamos muy contentos con el Señor porque Dios ha sido bueno, amén. Vamos a dar los atributos que el pastor nos enseña. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el pastor? ¿Que nos dé qué? Amén. Queremos poner por obra su palabra con la ayuda del Señor, amén. Siéntense, por favor. Muchas gracias, hijos. Estamos muy agradecidos con el Señor porque por medio del pastor nos da una oportunidad de estar aquí enfrente compartiendo la hermosa palabra. Amén. Queremos que el Señor nos hable en esta tarde, que pongamos atención porque yo creo que la palabra de Dios dice su palabra que es espada de dos filos, tanto corta para acá, para de este lado, tanto para allá, ¿verdad? Vamos a dar lectura al libro de Números 14:24. Como título se ha puesto un espíritu diferente y vamos a ver por qué. En el libro de Números 14:24 y estos versículos en adelante, ¿qué es lo que dice? Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, a su descendencia tomará posesión de ella. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Más adelante dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir con ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. En este pasaje nos enseña cómo Caleb nos enseña que tenía en él un espíritu distinto a todos los demás. Cuando me habla de un espíritu distinto, me está hablando un espíritu diferente, no un espíritu común a todos los demás. Si vemos la diferencia del versículo 30 al versículo 31, este hombre Caleb dice que tomó al pueblo delante de Moisés y le dijo: hemos de subir y tomar posesión. Hablaba de una manera muy positiva. Sin en cambio vemos la diferencia con el pueblo, cómo hablaba los otros 10 espías que fueron. Dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir porque ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí vemos, más adelante vamos a ver cómo es que el Señor permite que cada situación tan difícil, permítame un segundo, por favor. Vemos un poquito, se me da un poquito pero vamos a ver la segunda, donde nos habla y nos enseña realmente cuando dieron un mal informe. Vamos a ver ahorita cómo un espíritu realmente, más atrás, cómo realmente cómo esta esencia de los 10 espías negativos, cómo dan un informe negativo. Y lo más peor, que enseña a toda la congregación, enseña a todos los demás a dar mal informes. Aquí vemos entonces que Caleb, ese espíritu diferente que él tenía, y ahorita lo vamos a ver, él tenía un ADN diferente. Él seguía a sus ancestros, él no olvidaba a sus ancestros, que es Abraham, Jacob e Isaac. Pero ahorita que vemos, miren lo que significa Caleb. Dice un espíritu diferente, que no es un espíritu común, que marca una gran diferencia. Ve
observa las adversidades, pero transforma las adversidades en oportunidades. Y según un espíritu diferente dice, sí podemos, como si fuera un detonador, un reto. No se enfoca en límites, no busca excusas. Por ejemplo, muchas veces yo creo que todos hemos usado estas palabras o estos dichos, ¿verdad? No puedo, o no tengo dinero, o no sé, o Dios no me escucha. Cuando viene el momento de la circunstancia difícil, de la enfermedad, de problema difícil, caótico, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea en la vida personal, alguna enfermedad, situaciones económicas, a punto de perder sus bienes, a punto de perder su trabajo, etcétera. Vemos aquí cómo Caleb no veía los límites, no veía los detalles negativos, sino sí podemos. Pero vemos que el espíritu común empieza a razonar, empieza a ser pesimista, a decir no nos va a alcanzar. Una de las batallas sí es bueno ser razonadores, pero no tanto. Tenemos que creerle a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque comúnmente nos dejamos guiar por lo que se habla afuera, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que oímos normalmente, las situaciones que están pasando pues afuera, ¿verdad? Las situaciones de angustia, de dolor, de congoja, de tanta tristeza, de tantos problemas familiares, económicos, no hay trabajo, no hay dinero, se cerraron las fábricas, etcétera, tantas cosas negativas que vemos. Pero con los hijos de Dios no podemos hablar de esta manera, porque Dios nos ha dado esa luz que Él es dentro de nosotros, esa luz que alumbra al mundo, amén. Esa luz que tenemos dentro de nosotros, que tenemos que alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Pero muchas veces nos dejamos contaminar con estas palabras. Muchas veces han pasado semanas, meses, años tal vez. Hemos perdido tantas bendiciones por declarar estas palabras. No hay dinero, no sé cómo hacerlo. Pero en lugar de decirle al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia. En el libro de Santiago, si ustedes pueden leer el libro de Santiago, es muy corto este libro, pero ahí habla de las diferentes sabidurías. Y una de las cosas que tenemos que ver y desarrollar como hombres y como mujeres de Dios, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que cambiar nuestro léxico, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. ¿En qué aspecto? La manera de pensar. El pastor cuánta enseñanza nos ha dado en este lugar donde realmente, hermanos, en verdad, no es porque esté aquí presente, pero hay manjares aquí con la palabra de Dios, en verdad es amén, porque sí es una palabra que no queramos escuchar, es muy diferente, pero el consejo se nos da tiempo. A veces el consejo que se nos da nos está evitando un problema para el día de mañana, nos está evitando una situación difícil, o a lo mejor el consejo que se nos está otorgando en ese momento nos está dando la respuesta para el problema que se avecina. Pero como no ponemos atención, como no sabemos escuchar, como no podemos poner atención, porque muchas veces nos llenamos de tantos argumentos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos enfocamos en lo que está escrito, sino que te enfocas en los problemas, te enfocas en no hay dinero, ves tu bolsillo, ves tu cartera, no hay dinero, no hay recursos, tal vez no hay recursos y luego el trabajo se te está agotando también y pasan muchas situaciones difíciles. Pero vemos también que tenemos que tener una mentalidad diferente como Caleb. Amén. Una de las cosas que significa Caleb, es una persona audaz, fiel, que significa también fuerza, valor y poder. Y lo veíamos al principio, que es un espíritu diferente, no un espíritu común. Vemos aquí también, dice que él lo ve como un regalo de Dios, donde Dios le da oportunidades para el desarrollo de la sabiduría, la inteligencia, estrategia o la habilidad para elaborar ciertas tareas. Muchas veces como hijos de Dios y como hijas de Dios nos han dejado varias tareas a elaborar. Como hijos de Dios sabemos que como hijos de Dios tenemos que una tarea muy grande, que no nos están preguntando ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato que el Señor nos da. Muchas veces he escuchado, es que yo no sé, me da pena, me da vergüenza, pero vamos a ir en el nombre del Señor de los ejércitos, porque dice su palabra, llena tu boca, abre tu boca que yo la llenaré.
Si estamos confiando en un Dios vivo, Él va a llenar nuestra boca. Hasta te vas a quedar sorprendido y sorprendida de lo que vas a hablar, porque a veces lo que tú vas a hablar, te vas a hablar a ti mismo lo que vas a hablar. El Espíritu de Dios hablándote a ti y hablando a otros seres humanos, que esos seres humanos también necesitan del consuelo que tú tienes, y ese consuelo es el Espíritu Santo que tenemos a nuestro lado en este momento, y en todo momento difícil lo tenemos. Pero aquellas personas que están afuera, que no les ha llegado el Evangelio, que no hay quien les predique, ¿quién será su consuelo? ¿Quién será su refugio? ¿En quién se refugiarán? ¿En la voz del doctor? ¿En la voz del médico? En las voces externas que el enemigo dice su palabra, que manda dardos encendidos en contra de los hijos de Dios? Y esos dardos, ¿cuáles son? ¿A poco Dios te escucha? ¿A poco Dios te perdona? Acuérdate todo lo que hiciste, y como que te empieza a recordar todo lo negativo que hiciste en el pasado. Y en lugar de que tú reprendas eso, tú le das más seguimiento y haces que eso baje a tu corazón y hables negativamente, porque dice la palabra: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Tenemos que comprender y entender entonces que la mentalidad de un hijo diferente, de un espíritu diferente, somos hijos del Dios vivo, hijos de un Dios eterno, que ese Dios donde creemos, donde nos da la sanidad, donde nos da la fortaleza, donde nos sustenta, donde nos levanta, donde nos provee, donde nos da la sanidad, porque Él es nuestra roca, porque Él es todo para nosotros. Amén. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, dice que vamos a ver las actitudes de un espíritu común. Números 13:31, ¿qué es lo que dice? Dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Contra ese pueblo, perdón. Dice: porque es más fuerte que nosotros. Una de las cosas que vemos aquí también en esta actitud de estos varones, decían: no podemos. Cuando estaba leyendo esto, me ponía a pensar realmente todo lo que habían avanzado el pueblo de Israel, porque aquí cuando Moisés los mandó a investigar esta tierra donde fluía leche y miel, todo lo que habían avanzado, todos los milagros que ellos habían palpado, esos milagros: el mar rojo, las codornices, el maná, la columna de fuego, cuando había mucho calor, la nube. Vieron tantos milagros en el mar también, cuando se abrió, cuando tenían sed y se fueron aguas dulces también, de las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Vieron tantos milagros y aún ellos se quejaban. Y aún ellos decimos: no podemos. Cuando hablamos de subir, estamos hablando de un esfuerzo más. ¿Te imaginas todo lo que tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, has avanzado? Todo lo que has avanzado para llegar a pensar, a decir: no podemos. Todo el avance que tú has obtenido hasta este momento, para que un argumento del enemigo te diga: no puedes, y tú digas: no puedo. Entonces realmente estamos actuando con un espíritu común, no un espíritu diferente. Muchas veces le pedimos al Señor por una y por otra petición y no hay respuesta. Y no es porque Dios no te ame, no es porque Dios no te escuche, no. Es porque no perseveramos en lo que realmente queremos. Oramos una vez, otra vez y después te cansas. Y después empezamos a hablar y emplear mal la boca en decir: es que Dios no me escucha. Es que ¿por qué Dios no me escucha a mí? Voy a pedir oración a muchos hermanos. ¿Por qué esa incredulidad? Dice la palabra de Dios que todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces tenemos que tener una actitud de decir: Señor, auméntame la fe. Y si dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra del Señor, que tenemos que hacer una actitud diferente, una actitud de conquistador, de conquistadora, una actitud no de derrota sino de victoria, porque dice su palabra: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Si dice todo lo podemos, es que todo lo podemos, porque Él nunca ha perdido ninguna batalla. Así nosotros, como somos sus hijos, no vamos a perder ninguna batalla.
Pero aquí el detalle es que si nosotros caminamos bajo nuestra propia opinión, bajo nuestros propios conceptos, y no le preguntamos al Señor, esto es tuyo o no es tuyo, y nos viene el mal, es porque a veces somos indiferentes a la voz del Señor. Amén. Otra de las cosas que vemos es la siguiente, dice Números 13:32. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de toda la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra con la que hemos ido a reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vemos aquí en 14:1 dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Vemos en estos versículos anterior del 14, 13 al últimos versículos del capítulo 13, nos habla, que nos enseña que eran como langostas. Yo me preguntaba y me estaba poniendo a pensar, ¿cómo es posible que viendo las maravillas del Señor se ponían a pensar esta situación? Se ponían a pensar lo que estos 10 hombres hablaban. Y lo que hablaba Josué y lo que hablaba Caleb no le hicieron caso. Una de las cosas que vemos aquí es que cuando dice que la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuántos argumentos no has escuchado de parte del enemigo? ¿Cuántas cosas negativas no has escuchado de parte de ciertas personas, sean familiares o no sean familiares, sean en la congregación? Si no están conectados con Dios, ¿qué respuesta es la que te van a dar? ¿Qué respuesta es la que te van a dar? Si sus frutos no hay frutos, no hay perseverancia, no hay una solvencia espiritual para hablar, no hay una solvencia moral, no hay una solvencia económica para hablar, yo pregunto, realmente, ¿cuál es el testimonio que te van a dar? ¿Quién es el que te va a dar un buen consejo realmente? Yo escuchaba al pastor en unas ocasiones, decía: ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu relación con Dios? Dice la palabra de Dios que a veces dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Creemos a lo que pensamos, a lo que opinamos nosotros mismos de nosotros mismos, y tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. El apóstol Pablo decía: no siendo heraldos, vengamos a ser descalificados. ¿De qué sirve que vivamos la palabra y conozcamos la palabra, un versículo y otro versículo y muchos textos de la Biblia, si no lo pones en práctica en tu vida, en tu hogar? ¿De qué sirve realmente que te sepas tantos pasajes bíblicos si realmente la palabra no la vives? Podemos irnos, pastor, y quiero saber esto y esto y esto. He escuchado muchas cosas de muchas partes, de muchos hermanos, de muchos lugares. Pero yo me ponía a pensar, digo: Señor, ellos tienen comezón de escuchar. Quieren escuchar la A, la B, la C, la D, la E, cuando no viven ni la A ni la B. Si no viven los principios bíblicos, ¿cómo quieren la bendición del Señor? O cómo queremos más bien la bendición del Señor, porque al estar aquí hemos pasado por situaciones un poquito caóticas, pero hemos aprendido a lo mejor también por esto. Pero lo más hermoso es cuando empezamos a pedir al Señor: Señor, dame discernimiento. Cuando tú escuches un mensaje, cuando tú escuches una mala palabra, cuando tú escuches algún detalle negativo de X persona, tienes que saber discernir, pero también saber decir: ¿qué es lo que escuchan mis oídos? ¿Qué es lo que escucha mi corazón realmente? Porque muchas veces por eso nos dejamos contaminar por todo lo que escuchamos. Este pueblo, esta congregación, dice que levantó la voz y clamó y lloró toda la noche, toda aquella noche lloró. ¿Cuántas veces te dejas afligir por lo que escuchas? Te llenas de temor, te llenas de miedo por todo lo que está aconteciendo afuera. Perdón. Pero ¿qué es lo que llega a pasar? Que muchas veces
No hay un discernimiento dentro de nosotros. No le pedimos al Señor la guianza, no le pedimos al Señor el discernimiento. Señor, esto es tuyo, no es tuyo. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud. Muchas veces la actitud que tenemos día con día, el Señor también se contrista. Así como tú te contristas como ser humano que eres, como papá, como mamá, como hijos, te contristas con la actitud del esposo o de la esposa. Muchas veces déjame decirte que contristamos la actitud del Espíritu de Dios con nuestra actitud. Contristamos a nuestro Padre, que nos da una y otra oportunidad. Nos enseña con la instrucción de la enseñanza. ¿Y nuestras actitudes cuáles son? Pero después, cuando viene el problema, es que Dios no me escucha. Y no te preguntas, ¿cuántas veces tú, cada uno de nosotros, hemos contristado el corazón de Dios? ¿Cuántas veces hemos contristado al Espíritu Santo, que Él quiere consolarte? Lo hemos contristado. Venimos a la casa de Dios a examinar si llegaron, si están ministrando bien. No. Tenemos que tener un espíritu de conquista, un espíritu de decir: Señor, necesito que tu presencia se mueva en este lugar, no solamente en mi vida, Señor, sino en tu amada iglesia, que se mueva en cada varón, en cada joven, en cada señorita, aún en los niños. Pero no hay ese deseo. Si no piensas en ti mismo, ¿cómo vas a pensar en el esposo o en la esposa? Si no piensas en el esposo, ¿cómo vas a pensar en los hijos? Mucho menos en la congregación. No estoy enojada, ¿Qué dices? Se me quedan viendo bien serios. No. A lo que me refiero es que en verdad, hermanos, amada iglesia, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Su presencia está con nosotros. El momento en que uno le invoca, Él ya está presente contestándote. Aún dice su palabra que cuando nosotros estamos clamando, apenas está nuestra palabra ahí, el Señor ya está contestando a la respuesta, porque Él es fiel a sus promesas. Amén. Amén. En este capítulo 11, versículo 11, dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no me creerán en mí? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Pero aquí nos habla y nos enseña esta palabra: ¿cuántas veces no me desdeñarán? Cuando vamos al diccionario, fíjense la palabra desdeñar, lo que significa: desairar, desechar, desestimar, no considerar. No dieron importancia, una actitud de desdén. Y vamos a ver qué significa desdén. Desdén lo que significa es indiferencia, menosprecio a una persona. Vamos a poner ejemplos: Señor, al ministerio, al privilegio, al ministro, al matrimonio, a los hijos, a los padres, o a veces mismos no se dan el valor que ustedes tienen. Muchas veces el Dios les ha otorgado, les ha hablado en sueños, les ha hablado en profecías, les ha hablado en visiones, les ha hablado con una voz audible, les ha hablado con medio de la palabra que el pastor está enseñando en este lugar, les está hablando por un pasaje bíblico que escuchan una cita. ¿Y cuántas veces han hecho caso de eso? ¿Cuántas veces hemos hecho caso? Me incluyo en primer lugar. Cuando estaba leyendo lo de Caleb, un espíritu diferente, dice: Señor, permítenos que cada uno de nosotros tengamos ese espíritu. Porque si vemos este libro de Números, de todo el pueblo de Israel, todos los que pasaron por el Mar Rojo, por el desierto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. 2. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu común. ¿Por qué? Porque empleamos más nuestra boca. Ahora, ¿cuántas veces hemos sido indiferentes a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a un culto? Es un culto, un culto. Me invitaron al servicio, hay un servicio. ¿Por qué esos menosprecios?
¿Por qué esos menosprecios al privilegio que Dios te ha otorgado? Y no aquí en otro lugar. Se obtienen privilegios con tal de obtener algo, ventaja. Y eso no es de Dios. Pero ustedes no saben que el Espíritu de Dios todo lo ve. A veces estamos sirviendo al Señor por competencia, por rivalidades. ¿Quién es más que quién? No, hermanos. Sabemos que cada uno de nosotros, cada uno de los servidores, cada uno de ustedes tiene un don, tiene un privilegio. Y nadie más lo tiene más que ustedes. ¿Por qué competir? ¿Por qué pelear? Yo soy más que el otro. ¿Por qué esa actitud? Me está hablando que hay una actitud donde no hemos nacido de nuevo realmente. Otra de las cosas que vemos aquí dice que una indiferencia al Señor. Está la presencia del Señor, en verdad está la presencia del Señor, está la adoración. Yo lo he visto platicando con el teléfono, indiferentes, y no saben que todo eso va a tener consecuencias. Está la prédica y nos salimos una y otra vez, una y otra vez. Nadie va a pagar las consecuencias más que ustedes mismos. No es por, no. Pero si no llegamos a entender, dice la palabra de Dios que los molinos del Señor muelen muy despacio. Pero todo tiene consecuencias y ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos que tener cuidado de todo lo que el Señor nos ha otorgado. Si es la familia, si es el esposo, si es la esposa, si son los hijos, si es el privilegio, si es el ministerio. Todo tenemos que tener cuidado. Fíjense más. Números 14:27 dice: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. ¿Se dan cuenta? Aquí me llama la atención mucho donde dice, en el original, dice una congregación malévola. Y una congregación malvada no sabe escuchar. Hablan, dicen, critican, juzgan, murmuran, etcétera, etcétera. Pero no vemos nuestros errores. Podemos mirar los errores de Mengano, de Sutano, de Mengano, de todos los demás, pero no miras tus errores. ¿No sería bueno mejor mirar esa viga que tenemos para poder quitar la paja del otro? Con amor, no juzgando, no murmurando. Porque dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Otra de las cosas que vemos aquí, lo que nos llama la atención, dice las quejas de los hijos de Israel. Cuando habla de los hijos de Israel, no está hablando personas de afuera, personas de adentro, israelitas espirituales, que murmuran en contra de él. Otra de las cosas dice, hemos visto su gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto su gloria? ¿Cuántos? Amén. Hemos visto su gloria porque ha manifestado sanidad en nuestro cuerpo, ha resuelto conflictos en el matrimonio, ha resuelto enfermedades en nuestros hijos. ¿Cómo no hemos visto su gloria? Cuando nosotros tenemos una necesidad, ahí está Dios para escucharnos y te está contestando. Esa es su gloria también. El momento en que tú te sientes tan cargado, tan cargada, el Espíritu de Dios está ahí para consolar, para ayudar, para levantarte, para sostenerte. Esa es su gloria. Y qué actitud tenemos para agradecer al Señor por todo lo que ha hecho. Y más abajo dice, he puesto a prueba estas 10 veces y no han escuchado mi voz. Se dan cuenta que cuando habla de 10 veces, estoy dándome a entender que entonces el Señor mira una y otra vez tu actitud. Mira una y otra vez cómo hablamos. Él nos mira a cada uno. Podrás decir, no me escuchan aquí en la casa, pero hermanos, allá arriba nos están escuchando.
Amén. Otra de las que vemos aquí en Números 14:31 dice: sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serán presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. ¿Se dan cuenta una de las cosas ahí? Despreciaron, esas son las actitudes de los de espíritu común. Desprecian lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. 14:43 dice: pues los amalecitas y los cananeos estarán ahí enfrente a vosotros y caeréis a espada, por cuanto no habéis negado a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque negamos buscar al Señor. A lo mejor, perdónenme que hago mucha énfasis a esto. Yo sé que esto no es a fuerza, yo lo sé. Pero créanme que he escuchado tantas cosas negativas, tantas cosas en el aspecto de que cuando la gente, con los hermanos o hermanas, no se someten, no a la voluntad de uno, a la voluntad del Padre, a la voluntad de lo que está escrito del Señor, vienen consecuencias. Se han negado al seguir al Señor. Seguimos al Señor cuando tenemos tiempo, cuando queremos, cuando no estamos cansados. Pero cuando está la necesidad, queremos que el Señor conteste así. Cuando está la prueba, cuando está la lucha, cuando hay menosprecios a tu vida, cuando hay varias situaciones, cuando ves que te están afrentando a ti como persona, cuando ves que te están menospreciando, cuando ves que se están haciendo a un lado y tú no te das cuenta que es lo que tú estás haciendo con el Señor, númeramente uno, y número dos, con tu familia y también con la congregación. Y una de las cosas que no llegamos a entender o llegar a comprender realmente es que seguimos al Señor, a lo mejor no de palabras, pero con nuestros hechos sí. Venimos cuando queremos, servimos cuando queremos, hacemos lo que queremos, cuando queremos y si tengo ganas. No es así. No es así, en verdad no es así. Y no me pueden decir es que los quiero tener aquí a fuerzas, no, porque ustedes ya están grandes, han escuchado la enseñanza, enseñanza tras enseñanza. Pero cuando dice, anteriormente decía 10 veces, Dios ve cada actitud que tomamos, la misma actitud una y otra vez, la misma actitud del esposo o de la esposa, la misma actitud año con año, la misma actitud de los hijos hacia los padres, la misma actitud de los padres hacia los hijos, la misma actitud. Y si tenemos esa actitud con nuestra familia, ¿qué será realmente entonces con nuestro Padre Celestial? ¿Qué será entonces con lo que Dios te ha entregado en tus manos? Te ha entregado dones, talentos, privilegios, anhelamos frutos, anhelamos dones, pero ¿cómo los vas a conquistar si no quieres cambiar, si no pones tu voluntad en las preciosas manos del Señor? Es decir, Señor, yo no puedo cambiar, quisiera cambiar, pero yo no puedo cambiar. Pero hay una voluntad. Si tú no pones la voluntad, tu voluntad en las manos del Señor, Dios no es arbitrario. Dios no te va a forzar a decir, déjame entrar a tu vida. No es así. Dice la palabra de Dios, Él toca la puerta y llama. Si tú le abres, Él entra a Él. Él entra ahí contigo y cenará contigo y tú con Él, lo dice en Apocalipsis. Pero tenemos que hacer algo diferente para que la presencia de Dios se manifieste no solamente en tu hogar, sino cuando tú estés orando, cuando tú estés intercediendo. No lo hagamos por costumbre, hagamos con un corazón, Señor, aquí estoy. No quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Si voy a tocar un instrumento, que no sea yo, Señor, sino que seas tú en mí. Si voy a ministrar, si voy a liberar, si voy a estar en talento, si voy a estar en la tienda, si estoy en panderos, si estoy en banderas, si estoy en Ujieres, si estoy en cualquier departamento, Señor, mi servicio es por amor, porque te amo, porque tú no escatimaste lo que más amabas por amor a mí. ¿Por qué escatimar mi tiempo? ¿Por qué escatimar mi esfuerzo? ¿Por qué escatimar esto para ti si tú no lo escatimaste por amor a mí? Pero escatimamos. Si tienes tiempo, si te sobra tiempo, si te sobran los recursos, o para que vean los demás. No es así, amada iglesia. Tenemos que invitar al Espíritu de Dios que more realmente en nuestros corazones. Y no es por lo que hablemos, es por nuestros hechos. ¿Quieres evidenciar ese amor? Manifiéstalo con tus hechos.
no con palabras. Amén. Otra de las cosas que dice aquí, Números 14:44, dice: pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Cuando me dice aquí que se obstinaron, me está hablando de terquedad, me está hablando de una firmeza excesivamente a una idea generalmente poco acertada. ¿Cuántas veces, cuántos hombres, cuántas mujeres, maduros, no maduros, jovencitos, jovencitas, matrimonios, cancelamos ser tan obstinados? Nos aferramos a algo porque yo digo y porque yo digo y porque yo digo. Y si no hacen lo que yo digo, pues me enojo. Me enojo con el esposo, me enojo con la esposa, me enojo con los hijos. Y si te aferras a esa idea y te obstinas a esa idea donde tu comportamiento es injusta, déjame decirte que estás pecando. Porque dice la palabra que todo lo que no procede de justicia es pecado. Si eres un hombre injusto, una mujer injusta, estamos pecando delante del Señor. No se va a hacer ni lo que dice la idea del uno, vamos a someternos a lo que está escrito. Hombre de Dios, mujer de Dios e hijos de Dios. Amén. ¿Qué más decía aquí? Números 14:36. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y volvieron e hicieron toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe. Esto lo vimos, que dieron un mal informe. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que habla nuestra boca con los demás. Ahora vamos a ver consecuencias de un espíritu común. En Números 14:33 nos habla y nos enseña, dice: y vuestros hijos serán pastores en 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Fíjense bien lo que dice. Yo cuando estaba leyendo dije: está muy fuerte esta palabra. ¿Por qué? Dice que nuestros hijos serán pastores, pero ¿en dónde? ¿Cuántos años? 40 años es una vida. ¿Y todo por qué? Por vuestra infidelidad. ¿Cómo quieres ver a tu descendencia? ¿Cómo la quieres ver? Y dice esta consecuencia, dice: sufrirán esa infidelidad para que queden en el desierto, por 40 años. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos queden en el desierto? Dios nos libre. Amén. Pero muchas veces cuando ves tú que tu hijo, que tu hija o tus seres queridos están mal y tú no abres tu boca y no les dices nada, es que no quiero tener problemas, es que no me van a hablar, me van a quitar el habla, ya no me van a bendecir económicamente, no me van a visitar, se van a enojar todos los nietos conmigo. Te estás corrompiendo. Una de las cosas que vemos aquí es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos y decimos. Tenemos que tener cuidado realmente con lo que el Señor quiere de nuestras vidas también. Queremos que nuestros hijos hereden la bendición, una tierra donde fluya leche y miel. Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, sí se puede hacer. Lo que haya pasado, los años que hayan pasado, los errores que hayamos cometido cada uno de nosotros, déjame decirte que tenemos una solución. Tenemos a Jesucristo el justo, que es nuestro abogado, que dice su palabra que si nuestros pecados fueron rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Amén. Más adelante nos enseña y nos dice Números 14:23: no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Y una de las cosas que ya vimos, las características de los que desdeñaron, menospreciar, hicieron un lado, no honraron al Señor, dice: no verán la tierra. Si nosotros menospreciamos al Señor, no vamos a ver esa tierra prometida.
Más adelante dice en Números 14:37, y aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. ¿Qué es lo que está viendo allá afuera? Se dan cuenta que la palabra de Dios es un libro tan profético que no se equivoca. Ahí lo dice bien claro, murieron debido a una plaga. Tenemos que tener una conexión divina con nuestro Señor. Ahorita lo vamos a ver. Proverbios 13:3 dice, y el que guarda su boca persevera su vida, y el que mucho abre sus labios termina en ruina. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Muchas personas de las que les gusta hablar mucho, tengamos cuidado, porque en la abundancia de palabras hay pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos también. Y vamos a ver las características de un espíritu diferente. Dice Hebreos 11:33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tenemos esa promesa para nosotros, amén, amén. Porque dice aquí, dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. ¿Cuántos queremos promesas? ¿Cuántos queremos ver la justicia del Señor? ¿Cuántos dice bocas de leones? Si fuera un animalito diría otra palabra, pero dice boca. De actitudes de personas que se convierten en leones en contra de los hijos de Dios. ¿Cuántos están levantados falsos? Yo creo que muchos. Pero como el Señor está contigo, vas a cerrar bocas. Amén. Dice, apagaron la violencia del fuego. Hablamos del fuego negativo. ¿Cuántos chismes te han metido? ¿Cuántas cosas negativas? Por lo que se dicen o se imaginan y lo hacen una realidad. Porque hay mucha gente que imagina cosas y esas imaginaciones que hacen en su mente las hacen una realidad como si fuera una realidad, pero eso es una mentira. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos y a quién vemos. Amén. Más adelante lo que vemos es lo siguiente, donde dice que Gedeón, Jueces capítulo 7 versículo 12, ustedes lo leen en su casa, donde habla, dice que venció a Madián, pero él hablaba al Señor y le decía, ¿cómo somos los más pobres de la casa de Manasés? Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que tenemos que cuidar nuestra boca, pero el Señor cuando lo escogió a él, aunque tú digas, es que yo no sé, yo no puedo, es que yo no sé hablar, el Señor va a usar tu boca, el Señor va a usar tu vida para que derrotes, para que conquistes, para que seas una persona más que vencedora en Cristo Jesús. Amén. El otro ejemplo es David, 1 Samuel 17:32-37, ustedes lo leen en su casa, donde dice que venció osos, leones, al gigante Goliat. Vemos aquí como el rey Saúl, ustedes ven la historia de David, ustedes conocen la historia cómo quería matarlo y cómo lo menospreciaron su familia también. Pero vemos que él venció a osos, a leones, a gigantes, y cada uno tiene una enseñanza también. El oso, lo que son los leones, los que son gigantes. Esos gigantes, ¿cuántos se te oponen al miedo? No voy a salir porque me da miedo, no voy a salir en la noche porque tengo temor, es que no está mi esposo, pero no voy a salir porque tengo miedo. Así me pasaba a mí antes. Ya me estoy ministrando aquí, ¿verdad? Pero muchas veces cuando antes mi esposo salía de viaje, no me gustaba andar en la noche, me llenaba de temor. Gracias a Dios el Señor me hizo libre de ese gigante, de miedo, de temor, a todas esas cosas negativas. Y créanme que el Señor es tan grande que el Señor nos ha dado la victoria ante esos gigantes. Y yo sé que hay más gigantes, miedos, temores, por todo lo que escuchas afuera, pero el Señor te da la victoria porque el Señor te guarda, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí en los valientes de David, dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 2, dice que estaban en apuros, endeudados, afligidos y amargados también. Y ustedes pueden ver la historia ahí, pero realmente estos valientes de David antes, si su situación era endeudados, afligidos, amargados,
¿Cuántos llegamos aquí a la casa de Dios con estas situaciones? Yo creo que casi todos, la mayoría. Afligidos en espíritu, en apuros, endeudados y tantas cosas. Pero el Señor nos ha dado la libertad. Y en este capítulo dice 1 Corintios 12:8, dice: fueron transformados hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Amén. Aquí tenemos una gran promesa. Vamos a ser fuertes, vamos a ser valientes. Nuestras manos van a ser entrenadas para la guerra y diestros en los escudos también. Con la ayuda de nuestro Señor vamos a ser ágiles, porque el Señor es el que derrama la sabiduría y la agilidad también. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, dice en Números 13:30, dice: entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Aquí vemos, punto número 1, dice que calmó al pueblo. Él nunca dijo: no vamos a poder, sí es cierto, no, sino él tenía ese espíritu diferente, el espíritu del Señor. Cuando ves a un hermano, a una hermana en una situación complicada, ayúdale, ora por él, intercede por él, da una palabra de sabiduría, de aliento a su vida. Número 2 dice que delante de Moisés él calmó al pueblo. Aquí lo que pude entender aquí es no ganando el corazón del pueblo a espaldas del ministro. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí es que lo que vamos a hacer es: pastor, ¿podemos hacer esto? No vamos a tomarnos atributos que no nos corresponden. Hay un orden aquí en la casa. Cuando dice aquí: debemos ciertamente subir y tomar posesión. Subir me está hablando de un esfuerzo. Tomar posesión me está hablando de una determinación y no estar vacilando. Y número 4 me está hablando: porque sin duda la conquistaremos. Cuando me dice aquí porque sin duda la conquistaremos, me está hablando entonces que hay una emuná, fe en Dios número 1 y fe en nosotros mismos. Pero aquí esta palabra emuná, se escribe de esta manera en hebreo, donde es una alef, una men, una bab, una nun y una hei. Nos está hablando de la primera letra, nos está hablando un proyecto divino que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Ha puesto ese proyecto divino, una fuente de sabiduría, donde Él proviene la sabiduría, donde Él viene la riqueza y la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, de las estrategias, donde vamos a ser habilitados cada uno de nosotros también. Pero estamos hablando también de la letra Bab, y la letra Bab es una conexión cielos y tierra, donde siempre vamos a estar conectados con el cielo y con la bendición de la tierra. Amén. Y me está hablando de la Nun también, que significa fidelidad. Es bueno ser fieles e íntegros delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ve la perseverancia, Él ve la constancia de cada uno de nosotros, y vamos a ser galardonados con la vida eterna, con la corona de justicia. Amén. Y vemos también la letra Hei también, que es vestimenta, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de accionar. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros cumplimos estos requisitos con esta palabra emuná, tenemos una riqueza en nuestro corazón, una riqueza que es la palabra del Señor en nuestras vidas también. Otra de las cosas que vemos, ya vamos a terminar, Números 14:24 nos enseña y nos dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Se dan cuenta la diferencia de un espíritu diferente? Cómo el Señor piensa en la descendencia de cada uno de nosotros. Los errores que hemos cometido cada uno de nosotros hay que corregir con la ayuda del Señor. No permitas que nada ni nadie te acuse, sino desechar esas trampas acusadoras, esas trampas del enemigo que vienen a poner en tu mente cosas negativas para que bajen a tu corazón y después hable tu boca cosas negativas. No lo permitamos, sino al contrario, cuando vengan esas cosas negativas hay que reprenderlas y hay que repetir las promesas del Señor en nuestra vida. Amén.
Vemos entonces también en Caleb un espíritu diferente que absorbe la genética de sus ancestros. Hace rato lo veíamos, decíamos que Abraham genera la bondad, Isaac el temor al Señor y Jacob el carácter para luchar por la bendición. Tenemos que dejar la dimensión tierra para estar cerca de nuestro Dios. ¿Queremos conquistar el corazón de Dios? Con la ayuda de Dios, cambiando nuestra actitud, cambiando nuestra mentalidad con la ayuda del Señor. Porque vemos aún que Abraham, en esa bondad que él tenía, siendo que su sobrino Lot lo había traicionado, que fue ventajoso con él, a él no le importó y estuvo intercediendo por él. Vemos a un Isaac metido y sometido al temor del Señor, y vemos un Jacob luchando por la bendición del Señor. Con la ayuda de Dios vamos a obtener estas bendiciones, si tú lo quieres, lógicamente, porque Dios quiere bendecirnos una y otra vez, pero lo que quiere es que pongamos nuestra voluntad delante del Señor. Pónganse de pie y vamos a agradecer al Señor por esta palabra que el Señor nos ha otorgado. Amado Dios, en esta hermosa tarde estamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, papito hermoso, por tu grande amor y tu misericordia. Te damos gracias, hermoso Padre, porque tú día con día nos hablas de una manera diferente, Padre. Cada uno de nosotros sabemos que hemos fallado de una o de otra manera. Hemos fallado, hemos cometido errores, hemos cometido pecado, transgresión. Conociendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, Señor. Pero rogamos a ti, Señor, que eres un Dios de oportunidades, un Dios lleno de misericordias, un Dios tan bueno y tan hermoso, que eres fiel a tu palabra, Señor, que siempre cumples tus promesas a cada uno de nosotros, hablándonos de una y de otra vez para salvarnos de estos juicios que vienen a la tierra. Y tu mano siempre está con nosotros, Señor, a favor de tu amado pueblo, a favor de aquellos que te aman, hermoso Padre. Muchas gracias te damos, así te ruego que seas tú ministrando la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Seas tú ministrando tu buena palabra, que pongas en su corazón de cada uno de nosotros, Señor, ser una iglesia hacedora de tu palabra, ser una iglesia obediente, ser una iglesia apasionada por ti, Señor, una iglesia que sepa expresar su amor, su gratitud contigo día con día. Una iglesia, Padre, que sepa conquistar tu corazón, Señor, con nuestra gratitud, siendo obedientes, ser hacedores de tu palabra también, hermoso Dios, y ser una iglesia agradecida por todo lo que tú nos has otorgado, Señor, todo lo que nos has dado, nos has brindado, nos sigues dando y nos darás, hermoso Dios, porque hemos confiado en tu palabra, una palabra llena de promesas para nuestra vida, porque dices, hermoso Dios, que tienes planes de bienestar y no de calamidad, y creemos en tu palabra, que ninguna enfermedad de las que enviaste a Egipto enviarías a vosotros. Por tus llagas fuimos nosotros curados, y creemos en tu palabra, donde eres nuestro pastor y nada nos hace falta, porque tú estás con nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por siempre estar con cada uno de nosotros. Rogamos que tu buena palabra siempre sea en nuestros corazones. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, y que seas tú ministrando a tu pueblo, papito.